Pues buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo webinar de seguros que organizamos en Caja de Ingenieros. Como sabéis, Caja de Ingenieros organiza estos webinars con el objetivo de difundir todo el conocimiento que podemos tener tanto en el ámbito financiero como en el asegurador. En el asegurador, ya digo, comentaros el segundo webinar que tenemos y en el anterior, justo antes de donde estábamos en pleno confinamiento, tratamos uno de los riesgos importantes para las empresas, el tema de ciberseguros. En estos momentos, después de que estamos intentando volver a la normalidad, a esta nueva normalidad, el riesgo que nos planteamos ahora para poder tratar es el riesgo de movilidad, porque hemos salido a la calle ahora y lo cierto es que las cosas han cambiado y han cambiado mucho, han cambiado mucho. Entonces, más que nada aquí queríamos ofreceros un poco esta visión, nuestra visión de cómo están cambiando las cosas, qué es lo que había pasado hasta ahora y qué es lo que está pasando ahora. Estoy haciendo un poco de tiempo también, a ver si hay 5, si os parece bien empezaremos la presentación. De momento, vaya con las presentaciones. En esta ocasión, sabéis que en el anterior webinar también contamos con la presencia de una compañía con la confianza con la que tenemos acuerdo. En esta ocasión es Helvetia, la compañía a la que hemos invitado y Manuel Catalina, la persona que la representa. Él es el director de No Vida, es decir, tradicionalmente sabéis que las compañías de seguros se rigen en su organización por vida y no vida en cuanto a productos, pues poner ahí todo lo que sea no vida, es decir, autos, accidentes, hogar, empresas, RCs, es decir, el ámbito de que diriges es importante. Y yo os invito a hacer preguntas. Lo cierto es que lo importante de estos webinars es solucionar dudas, despejar dudas y aportar soluciones. Y os invito a que hagáis preguntas. A nivel de formal, os rogaría que las preguntas las hicieras ahí. Veréis que hay chat y preguntas y respuestas. Por favor, hacérnoslas a través del chat y pone hasta, escoger a quién queréis hacerla. Preferiría que todos los panelistas para que la podamos ver todo, o si lo queréis que la veamos todo el mundo, pues a todos, como queráis. Pero es un poco para ordenar un poco las preguntas cuando se sucedan, que espero que haya. Bueno, 5 minutitos. La intención en cuanto a tiempo es no pasarnos de 1 hora, acabar antes de las 6 o las 6 en punto. Y nada, pues como os decía, está con nosotros Manuel Catalina, director de No Vida de la compañía Helvetia. Y hablaros de Helvetia. Para nosotros ha sido un verdadero placer contar con Helvetia como partner, como socio de alguna manera, más que como proveedor. Es una compañía que viene a ser llamada a ser la referencia nueva de compañías suiza. Sabéis que seguro que os sonarán algunas compañías suizas de referencia de ámbito mundial que destacaban por su calidad de servicio. Y en estos momentos Helvetia, ya con un recorrido importante, yo, por la manera de trabajar, las soluciones que propone, la anticipación en el mercado, creo que está llamado a ser la compañía de referencia suiza. De hecho, lo está demostrando. También está en plena expansión. Por ejemplo, ahora recientemente se ha hecho con la adquisición de Caser, a la que está integrando poco a poco, que creo de una manera ejemplar también, de una manera suave y no de aquellas tan bruscas como se suele hacer. Pero bueno, lo veremos con el tiempo. Nada, Manolo, ¿quieres decir tú alguna cosa? Pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un placer estar en vuestra casa, aunque sea virtual, porque estas cosas ahora son virtuales, pero bueno, siempre que os acordéis de nosotros cuando organicéis algo, porque bueno, sabéis que trabajamos muy cómodos con vosotros y es un placer, la verdad, estar aquí con todos compartiendo un poco este tema que consideramos
que es importante, bueno, pues porque nos afecta a todo el mundo. En más o menor medida afecta a todo el mundo. Vale, pues muchas gracias. En otro orden de cosas, por lo que me han dicho los organizadores de webinar, comunicación, se va a grabar la webinar y luego también se distribuirá también la presentación. Por lo tanto, si alguien quiere disponer de ella, sabrá que la tendrá posteriormente, que se le enviará al correo con el que se inscribió. Pues nada, sin más empezamos. Yo tenía aquí, hemos hecho un hilo de presentación, ¿vale? Hemos hecho como una presentación, pero pretende ser más un diálogo que no una presentación formal de que yo presento, te doy mis tesis y al final llegamos a una conclusión y abrimos turno de preguntas. Por favor, formular las preguntas cuando, si creéis que el tema tenéis alguna duda o queréis formular alguna pregunta, por favor, formularla e intentaremos resolverla cuando estemos tocando el tema. ¿De acuerdo? Pues nada, entonces, sin más, vamos a compartir la pantalla. Bueno, pues ahora aquí, disculpar un poco que estos temas del directo. Nos vamos aquí al inicio. Bien, un poco, disculparme el principio de todo esto, pero cuando queríamos hablar del tema movilidad, digo, ¿cómo caray introducir este tema? Lo hemos introducido de una manera. Nuestra perspectiva, la manera de aproximarnos al socio y de ofrecerle seguros, no es una manera comercial al uso, sino que siempre tiene un sentido, una base en el asesoramiento, ¿vale? Que es el objetivo del grupo en todos sus ámbitos, en el financiero y también en el asegurador. Bueno, desde este punto de vista financiero, de asesoramiento, también ofrecemos analizamos los riesgos y a partir de ahí vemos cómo se pueden gestionar. Pongo estas slides un poquitín de presentación, pero para que me entendáis, esto era el panorama del riesgo de movilidad de una forma transversal cuando asesorábamos a un socio. ¿Vale? Bien, teníamos por una parte la movilidad que estaba relacionada con los vehículos, evidente, y entonces ahí pues los aspectos clave, pues las garantías de valor, su asistencia, sobre todo la puntualidad en el servicio, la puntualidad en los siniestros y unas buenas coberturas adecuadas a los riesgos que se corren. Después, relaciones con las personas, los primeros, obvios, movilidad. Claro, la movilidad que había pre-COVID era tremenda a nivel internacional. El ocio al orden del día, fines de semana en otros países, en otras ciudades, estudios. Los jóvenes se iban a estudiar no solo el Erasmus, sino que cada vez más se iban a hacer cursos enteros fuera y, por lo tanto, y por supuesto, movilidad de trabajo. Un trabajo en que lo que estaba cierto era la globalización y la deslocalización en muchos casos. Mucha movilidad. Ámbitos ahí claves, pues la asistencia sanitaria, la asistencia previaje, todas las coberturas para que... Y después también la responsabilidad civil, porque una vez se sale fuera de la frontera de España, dejas de tener ciertas coberturas aquí que son importantes mantenerlas fuera. Luego también lo tocábamos en otros aspectos, por ejemplo, en decesos, que también tenemos un acuerdo con el Betia. En decesos a nivel de movilidad, caray, este riesgo no solamente es en España, también nos movemos mientras viajamos. Y es importante todas las cláusulas que hay y todas las garantías de la repatriación, es decir, tanto en prima periódica como en las primas únicas en decesos para personas mayores. Estamos introduciendo que pase lo que pase en cualquier país del mundo, están incluidas la repatriación, asistencia, familiares, o sea, movilidad. Accidentes. Tampoco nos conformamos con dar una cobertura, que también tenemos un acuerdo con el Betia, tampoco nos conformamos con dar una cobertura solamente en España. Y ahí, ámbito mundial. Y fuimos más allá todavía, además, incluyendo accidentes de tráfico y además motos, con motos inferiores a 750. Garantizando sobre todo esa movilidad a través de... Bueno, también vemos que esa gente cada vez viajaba con mascotas. En vez de circunscribirnos en el seguro que ofrecemos a lo que sería el ámbito España, también introducimos un ámbito Europa. Y, por supuesto, está en el tema de las tendencias. Movilidad personal. Y lo estábamos tratando como tendencia. El Betia fue una de las primeras compañías, hubo dos compañías que se lanzaron, ella una fuera de las dos, y viendo que nuestros socios utilizaban cada vez más patinetes y bicicletas eléctricas,
decidimos, la dirección del operador de banca seguros, decidimos introducir o ofrecer este tipo de seguros de coberturas a nuestros socios. Y bueno, también responsabilidad civil. Y esto es el ámbito, pero es que esto sería cuando hacíamos los análisis, oye, pues análisis que hacemos, si estás viajando o solamente tienes actividad en España, cómo estás también si estás en Europa y evidentemente la máxima de protección cuando vas a nivel internacional. Y a partir de aquí hacemos nuestro diagnóstico y ofrecíamos las coberturas necesarias. Pero es que esto ahora se ha venido al garete. Se ha venido al garete. Es decir, esto ahora, la movilidad, los viajes, este tipo de análisis que hacíamos, ahora ha quedado descuadrado. Sí que continuamos ofreciendo todas las coberturas de movilidad en todos los seguros. Y, por supuesto, ahora estamos, y en este webinar es una muestra de ello, potenciando las nuevas tendencias con este seguro de movilidad. ¿Vale? Manuel, ¿qué vosotros a nivel de compañía habéis notado algo a nivel de producción de seguros, a nivel... Hombre, yo creo que además aquí nos ha cogido un poco en un cambio de movilidad, porque estábamos antes en la era anterior al COVID, o en el tiempo anterior al COVID, ya se estaba cambiando la movilidad, es decir, la venta de coches en propiedad, desde otras maneras de otro tipo de vehículos, todos los personales, todo más descontaminante, el transporte público también, pues el intento de que es el transporte, pues, usar más el transporte público, bicicleta, patines y otros vehículos, y menos el uso del vehículo, sobre todo en las ciudades. Y bueno, y la gente joven también se veía esto de que cada vez lo que ha sido para alguna generación en España y en el mundo de, bueno, que lo primero que hacían era comprarse un coche, bueno, pues ya estaban cambiando los hábitos. Lo que pasa es que ahora sobre ese cambio que estaba empezando o estaba ya cambiando sobre distintos modelos de coche, del coche de gasolina al coche eléctrico, compartido, no compartido, la moto eléctrica, todas estas cosas, la moto en propiedad, más motos, menos coche, todas las dificultades de circular por las ciudades, etcétera. Estábamos en un proceso de cambio importante antes del COVID. Y ahora lo que pasa es que además esto nos lo lía ahora con el COVID, que esperemos que sí, que sea un paréntesis, pero que yo creo que ese paréntesis ya va a dejar también secuelas, como digamos, unas positivas, supongo que también que vamos a sobre todo creer que algunas secuelas pueden ser positivas, como también, por ejemplo, el teletrabajo, que habrá un poquito menos de movilidad en algunas cosas, y bueno, y sobre todo, en cambio, pues también yo creo que habrá otras, pues que la gente volverá a viajar, igual un Sí, poquito sí. menos, pero eso está claro. Y lo que sí está Esperemos claro que sí. es que el uso del coche intensivo en las grandes ciudades, yo creo que tiende a bajar y tiene que seguir tendiendo. Ahora, y también el coche de gasolina, luego será eléctrico, de híbrido o otros materiales. Pero lo que está claro que lo que es la gasolina y la contaminación, etcétera, eso no puede continuar así. Entonces, sí que es verdad que han aparecido y se han acelerado, sobre todo, porque ahora la tendencia que también se veía al transporte colectivo, la gente, por el miedo al COVID, cuando puede, utiliza otros medios que no es el transporte colectivo, que como pueden ser las de movilidad personal o los vehículos de movilidad personal o las bicicletas, porque ha habido cierto, y eso que con menor actividad y con teletrabajo, después del COVID ha vuelto a la circulación a las ciudades cuando se puede, ¿no? Porque hay ciudades que no se puede. Entonces, es verdad que sí estamos viendo una tendencia que los vehículos de movilidad personal, por ejemplo, se están acelerando mucho las ventas. Eso Bueno, sí pues que sí. es verdad. Vale, pues Entonces, no, totalmente de acuerdo. De hecho, lo vamos a ver ahora, yo creo. Nada, la pregunta es esta, ¿qué está pasando?
qué ha hecho este virus y si es un catalizador, si los cambios son temporales, han venido para quedarse, qué profundidad tienen esos cambios. Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco de todo esto, pero lo que sí que hay una serie de megatendencias, por así decirlo, que sí que son claras, que es una globalización, desglobalización. Y esto lo decimos ahora, pero luego tiene que ver porque al final, si destilamos la tendencia a la micromovilidad, viene todo esto aquí. Antes era globalización, eh, hemos vuelto a la vuelta de proximidad, lo queremos tener todo al lado, cualquier negocio que tenga suministros a nivel internacional ahora se ven en peligro, es decir, las cadenas de suministros pueden romperse, comercio exterior, turismo interno muy promovido, por lo tanto, transformación digital. ¿Para qué decirlo? Estamos así conectados, es decir, eh, pedidos por teléfono. Y no solamente afecta a las grandes empresas, afecta a todo. Como estamos viendo, afecta a las familias, que estamos empezando a estudiar, a teletrabajar, todo por vía telemática, a comprar. Y también implica una serie de mejoras. Ciencia, aplicación de herramientas, conocimiento, talento. Todo esto hay que mejorarlo. Auge del teletrabajo, clarísimo, es decir, esto parece que ha venido para quedarse, esto sí, y esto puede tener una incidencia muy grande en la movilidad, evidentemente, una para descongestionar los momentos punta. Todos salíamos el viernes a última hora, cogíamos el coche, nos íbamos el fin de semana. A lo mejor ahora podemos escalonar esas salidas, ¿vale? O también, en fin, la conciliación familiar, los puestos de oficinas, las horas de entrada y salida de las oficinas, y también la movilidad de cómo accedemos, es que, qué medio de utilizamos para desplazarnos a nuestro trabajo. Y la otra mega tendencia es la sostenibilidad del compromiso social. No todo vale ahora. El planeta está en peligro, cada vez somos más conscientes. Dicen que la compra impulsiva se ha frenado y es cierto, el comercio, digamos, por nuestras calles estamos viendo que ha bajado muchísimo. Esa compra impulsiva ahora la pensamos mucho. Y hay una cosa que también me quedé sorprendido buscando. Resulta que España es uno de los en los que más compañías, en los que más empresas hay de empresas volcadas y con planes de cumplimiento de objetivo de desarrollo sostenible. Y eso va calando en toda la sociedad. Entonces, básicamente todo esto que nos lleva, ya no queremos planificar ciudades en el que otras cosas sean el centro. El centro es las personas, ¿de acuerdo? Y esto es el gran qué. Tanto lo que es el tema laboral, servicios, ocio. Y, y ahora se están poniendo en relevancia estos planteamientos. Esto de la ciudad de 15 minutos es un planteamiento de París, eh, que más o menos dice esto, que desde casa a centro de trabajo, educación, bienestar, ocio, a centros de salud, 15 minutos, 15 minutos. Y lo que pretende también es dar la vuelta a esa pirámide que teníamos en la que la base siempre era una movilidad basada en vehículos motorizados, pasar a que sea al revés. La base sea los peatones. Fijaros que la micromovilidad no empieza en la bicicleta, no empieza, empieza en el caminar. Ojo que esto todavía no es suficientemente entendido, pero yo creo que es el gran qué, es el gran qué, no solo la bicicleta, va a ser el desplazarnos caminando a todos los centros. Y después vienen los transportes que son respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Y finalmente los que ya no lo son. Yo he aprovechado ahora porque hace unas semanas, nada, hace 2 semanas fue la Semana Europea de la Movilidad y sacó unas 10 conclusiones bueno, que son, creo que interesantes poderlas compartir. Espacio es muy valioso, ¿vale? Ya habilitar las ciudades para las personas, no para los coches, lo que decíamos. Trabajadores esenciales, ojo, que todos somos importantes, ¿vale? Invisible se hizo visible. Todos pudimos disfrutar de lo que es una ciudad sin contaminación ambiental, acústica, salir en ciudades en las que solo circulaban personas. La verdad es que fue una gran experiencia. Yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta. Muchas veces no te das cuenta de lo que pierdes hasta que no
no lo sabes. Y esto nos permitió demostrar, o sea, poder disfrutar lo que nos estamos perdiendo o lo que estamos perjudicando. Després, demasiado rápido. Aquí menciona 30 kilómetros. Bilbao, hace 2 semanas, impuso en el 100% de su casco urbano la limitación a 30 kilómetros por hora. Valiente Bilbao. Sí, hay que decir que también estaba el 80% del casco urbano limitado a 30 kilómetros, pero bueno, vamos a ver la experiencia de Bilbao y a ver cómo si se puede compartir. ¿Qué más cosas dijo esto? Salud, salud y salud, la contaminación, desplazarse a pie. Toda la movilidad que sea también saludable es buena. Trabajar desde casa, ya lo hemos dicho, se puede trabajar de muchas maneras. Ahora, evidentemente, hay trabajos que no lo permiten, pero hay otros trabajos que sí que lo permiten y que pueden ayudar a que otros lo hagan mejor, el suyo. Desplazamiento de los niños al colegio, aprendizaje a distancia, luego herramientas digitales que lo hemos comentado, comprar en línea y después la vulnerabilidad. Es decir, no todo el mundo puede soportar ciertas situaciones. Hay colectivos vulnerables que hay que vigilar. ¿Vale? Y bueno, con esto llegamos a lo que queríamos. Es decir, dentro de todo esto, dentro de estas ciudades de 15 minutos, ha llegado la movilidad para quedarse. Manuel, tú también te mueves en patinete, ¿no? Creo. Sí, yo me muevo en patinete. Bueno, me muevo al final en moto y en patinete y andando, pero bueno, tengo un patinete y hoy mismo he venido esta tarde, he venido hoy, hoy lo tengo aquí en la oficina, tengo el patinete. Y la Bueno, verdad es que, bueno, el patinete, la verdad es que yo estoy en Sevilla, porque nuestra sede está aquí en Sevilla y tenemos muchos carriles bici. A los patinetes, la normativa de aquí, patinetes que van por debajo de 25 kilómetros por hora, porque cada ciudad los dejan circular por los carriles bici. Y yo voy y vengo por el carril con mi patinete perfectamente, ¿no? sí, sí. No, no, Que me pero gusta, ¿eh? Porque yo tengo además garaje aquí, garaje en mi casa y no lo uso porque prefiero ir en patinete sí, o en esto porque no necesito el coche, moverlo y no porque no pueda aparcar, porque no, lo hago sí, sí, por... no, yo soy de rueda grande, a mí los patinetes todavía no, pero yo bicicleta eléctrica sí que tengo. Pero no soy solo usuario de bicicleta eléctrica, supongo que te pasa a ti también, que tenemos la aplicación y las motos eléctricas de uso compartido, pues de vez en cuando también la cojo, o sea, dependiendo, Sí, te pasa a ti también, ¿no? a mí me pasa también, ayer mismo ayer mismo la cogí la moto compartida. Cuando voy a Madrid, por ejemplo, la cojo mucho, porque al Sí, final te mueve muy rápido y iba bastante a Madrid, ahora voy menos. Bueno, es que no he ido desde, desde el sí, confinamiento, sí, no, bueno, no, la verdad es que pero, es cómodo, yo también cuando he ido a pero Madrid o a Sevilla también lo he utilizado. la cojo porque allí no tengo ninguna manera de moverme y la cojo antes de que, porque al final no coges un taxi y vas mucho más rápido y porque el autobús o el metro es mucho más lento, etcétera. Cuando además no lo conoces, Sí, todo es más... Bueno, sí, la verdad es que yo creo que todos estos van a ayudar a la movilidad, eso está claro, es decir, sí, sí, lo que decíamos ahora es, la movilidad ahora ya es multimodal, es decir, sí que está, la micromovilidad es aquella, he puesto varias ejemplos, pero sí se habla de la última milla, el último kilómetro, y que la micromovilidad entre 0 y 8 kilómetros te da, pues a través de una bicicleta o un patinete eléctrico, poderte desplazar. Después, media distancia, larga distancia, otros tipos, pero se están importando sistemas del car sharing, la movilidad compartida, tanto de car como de moto sharing. Eh, no debemos pensar solamente en un método, no somos solamente usuarios de patinete. En nuestra casa hay patinete, probablemente haya moto, si no hay moto, e incluso habiendo moto, hay gente que utiliza también las motos eléctricas a la de uso compartido. En Madrid sí que está mucho más implantado el car sharing, es decir, los coches que están aparcados, coges, abres y te mueves con coche. Y la verdad es que lo que se pretende ahora con esta movilidad es poner sistemas multimodales que sean mucho más eficientes, mucho más saludables y que nos ayuden a, a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, al fin y al cabo, a mantener este planeta vivo, a ver si lo legamos a nuestras generaciones futuras como es debido, como decía Ban Ki-moon, el ex secretario general de las Naciones Unidas.
Bueno, pues nada, es posible ahora la micromovilidad, porque muchas veces vino el patinete, pero es que no había por dónde. ¿Por dónde? O sea, cuando vino el patinete y se empezaron a vender como juguetes, ¿por dónde circulaban? Bueno, ha habido un cambio muy rápido. Yo en Andalucía me he quedado parado. O sea, cuando iba, el uso del patinete eléctrico está súper implantado allí. Hay carriles, hay de todo, pero bueno, yo veía a la gente utilizar los patinetes eléctricos para todo. Hay buen tiempo también hay que entenderlo. Y Me yo acuerdo creo que decir hace que mucho, yo creo que hace mucho los carriles, es decir, en una ciudad con mucho carril bici o con carriles para vehículos te favorece. Si no hay carriles, ir por en medio de los coches con el patín, yo no me atrevo. Es decir, sí, a mí sí, me gusta pero mucho yo los he de puesto esta carriles. imagen en la presentación con toda la mala leche. Mira lo que está pasando. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que tienes que hacer cola Sí, en el sí, carril por bici? supuesto, sí, sí. Pues se están colapsando estas vías que en principio se hicieron para un volumen de vehículos, de movilidad personal, y ahora está aumentando muchísimo, están pasando cosas. O sea, y bueno, lo que decíamos, el desarrollo, la conectividad, los motores eléctricos, las baterías, todo esto hace que esto se desarrolle mucho más fácil, los precios han bajado tremendamente, las compras online, el teletrabajo, ya no necesitas estos vehículos para hacer de todo, concienciación, la proximidad, es decir, se está implantando sistemas de proximidad en estos momentos, ya no voy al centro comercial, no las van a pasar bien los centros comerciales, van a tener que hacer algo porque algo está pasando. Una opinión pública favorable y después el COVID que está haciendo sobre todo de catalizador, es decir, sí que teníamos una tendencia de micromovilidad, pero es que ahora es una realidad absoluta, hay que hacerlo. Y bueno, retos que decíamos, claro, tenemos vías de circulación multimodales. Hay muchas veces que tenemos que convivir por bicicletas, patinetes, transporte público, vehículo privado. Joder, se hace complicado muchas veces y hay que hacer esas infraestructuras. Aquí en Barcelona ahora hay una cierta polémica porque se está hablando de urbanismo táctico, porque ha habido frente a urbanismo estratégico. Parece, y el urbanismo táctico parece un poco de postureo. Se están cambiando los usos de las calles sin hacer nada de ellas, más que poner unos parterres ahí, unos tochos de hormigón o unos topes para que utilizar esa parte de la vía que está destinada a vehículos privados a otros usos. Calle Consejo de Ciento, que es una que cerco yo, pues era de 3 vías, ahora se ha quedado solamente en una vía para vehículo privado, otra vía de doble dirección para bicicleta y patinete eléctrico o movilidad personal, y la otra vía la han hecho para ampliar el servicio que pueden ofrecer los bares y restaurantes para mantener la distancia, y otra pues para que los peatones puedan, digamos, ir mucho más holgados. En un momento determinado en que cuando solo se salía a la calle paseando y no se podía utilizarlo, sí que hubo un cierto colapso, pero en el momento en que se normalizó, tampoco hay tanto, hay una cierta polémica. Bueno, seguridad vial, ahora lo hablaremos. Es que esto hay que arreglarlo, porque es que existe una laguna tremenda de un vacío legal tremendo y se va rellenando de muchas maneras, ahora lo veremos. El aparcamiento, bueno, aquí tienen que el urbano, pero también las empresas. Muchas veces hay que apostar por la movilidad, pero hay que también poder dejar con cierta seguridad los vehículos de movilidad personal. La política de regulación, claro, la clasificación, la homologación, el etiquetado de los vehículos. En estos momentos no hay. O sea, tú compras un vehículo, ya sabes si es una mayor de 75 centímetros cúbicos, si tiene más de 125. O sea, el propio fabricante lo etiqueta. En estos momentos no hay ninguna etiqueta, ¿vale? Sí que te pone especificaciones, pero no te da ninguna etiqueta de clasificación. Por lo tanto, hay un vacío tremendo ahí. El ciclo de vida de los vehículos sí que contribuyen, pero ojo que duran muy poquito las baterías, a ver qué pasa. O sea, eso hay que mejorarlo. Y después también el desarrollar la micromovilidad con el tema multimodal. Esto que os pongo aquí es expansión de ayer. O sea, claro, esto, la micromovilidad, si entráis en Google y ponéis patinete eléctrico o micromovilidad, podéis ponerlo, o vehículos de movilidad personal, sale un montón de noticias, un montón de noticias. Muchas de ellas de accidentes, ahora lo veremos después. Pero aquí empezamos a ver un poco el problema. Sale toda esta noticia a doble página en Diario Expansión, edición nacional, y dice en el suplemento jurídico,
Vehículos compartidos, tecnología que adelanta las leyes. Bueno, no nos está diciendo nada nuevo. La tecnología siempre ha ido por delante y en este caso no va a ser lo contrario. Pero es que el COVID ha acelerado el uso de esa tecnología y realmente ahora estamos en un problema. Estamos circulando sin leyes, con el mejor de los sentidos, con el mejor de nuestra mejor voluntad de ser responsables, algunos, otros no, pero bueno, estamos circulando sin ese marco legal todavía. Es que solamente es de recomendación, como ya veremos. Luego, patinetes eléctricos en busca de una ley Made in Spain. Bueno, aquí habla de todo esto, pero más que nada, yo luego estará en la presentación esta noticia, pero veis que da un poco en el clavo. Es que estamos, claro, estamos con la DGT que ha emitido una recomendación que no es una norma, pero sí lo que ha normalizado de cierta manera han sido las multas. Pero, ¿cómo vas a multar si no existe una norma? Y luego, como os diremos también, hay 25, 30 kilómetros, hay muchas cosas muy confusas en todo esto. Manuel, tú que sabes más de esto, sobre la normativa, qué me puedes decir sobre la DGT, la normativa actual que tiene? Y si quieres te pongo aquí hasta la clasificación actual que tenemos de vehículos. Bueno, de la normativa, no, de la no normativa, ¿no? Porque al final, como tú decías, el problema que tenemos es que no está legislado. Entonces, primero, aquí, la primera, y ya que tú has puesto esta transparencia aquí, aquí hay dos temas. Uno, primero, ¿qué se considera un vehículo de movilidad personal? Y ya que se considera ciclomotor, porque si tú te fijas aquí por los dibujitos que se pueden ver, por ejemplo, el C1, que se ve más claro, o el C0, o hasta el B, el de abajo, ¿eh? Esto y un ciclomotor, pues claro, es decir, aquí hay una línea que es lo que se considera ya ciclomotor y por tanto necesario eh, tener una matrícula y tener una serie de requisitos, hasta en el ámbito del seguro, un seguro obligatorio, pues eso no está definido en ningún sitio. Ahora, la Dirección General la directiva, que no es una directiva, que es una instrucciones que ha dado a la Guardia Civil al final, ha dado unas instrucciones, pero que son como tales instrucciones. Mañana tú lo llevas a un juez y el juez no tiene por qué hacer caso a esa instrucción, porque al final no es una ley. Y en esas instrucciones, lo que dice la Dirección General, que los del grupo A y los del grupo B, pero no todos, porque si os veis allí, por ejemplo, en el grupo B pone hasta 30 kilómetros por hora y luego, en cambio, en lo que es su instrucción, dice que considerará vehículo de movilidad personal si los que vayan hasta 25 kilómetros por hora y con un asiento y sin asiento, sobre todo, o con un asiento con una serie de características. El resto ya son vehículos de motor y como tales sujetos al reglamento y a la ley de vehículos a motor, y tienen que estar homologados, tienen que estar matriculados, tienen que tener un seguro obligatorio. Con lo que nosotros, en teoría, deberíamos, aunque deberíamos de hablar de vehículo de movilidad personal, los A y los B, o una parte de los B, con la salvedad que todo está a 25 kilómetros por hora. Ahora, la mayoría de los patinetes que te compran normales están casi todos topados a 25. El mío no va a más de 25 kilómetros por hora. Ayer se ha comprado un compañero nuestro otro patinete y es más grande, pero está topado también a 25 kilómetros por hora. Porque más o menos siguen la recomendación de los pesos y de los kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, porque si hablamos ya de los vehículos CO, peor CO, C0, C1 y C2, para las leyes se consideran vehículos a motor y como tal están sujetos igual que fuera un ciclomotor, una moto, un coche, etcétera, etcétera. Y además tienen que ir no pueden ir por las aceras ni por los carriles bici, ya se considera igual un vehículo a motor que un ciclomotor de los de toda la vida, de 45 centímetros cúbicos, pues se considerarían estos vehículos.
También otra de los requisitos que tienen los vehículos de movilidad personal, que es muy importante, es que es para una sola persona, es decir, no pueden ir nunca dos personas, ¿no? Es decir, que entonces, y esos son los que quedan en un limbo legal porque no se sabe por dónde están regulados. Luego hay muchas ordenanzas y ya cada municipio tiene sus ordenanzas y no hay una regulación, unas leyes que te digan qué es lo que está diciendo y está pidiendo expansión, que tiene que haber una ley mínima, por ejemplo, y además que sea para todo el territorio. Igual porque si no es un lío también, es decir, para todo el mundo. Eh, y que ese sería el paso que tiene que dar el legislador, que es un poco que lo que esperamos que se parezca mucho, bueno, pues al final esto lo hará la Dirección General de Tráfico o cualquiera del ministerio, y bueno, pues al final por lo menos, pero tiene que ser una normativa, ¿no? Y en eso estamos esperando que esta normativa salga para aclarar sobre todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los A y los B, los vehículos de A y B, que yo más o menos considero que los A y los B los van a dejar como las bicicletas, porque más o menos además una bicicleta va más o menos a las mismas velocidades y tal, y luego lo demás lo va a considerar como un vehículo de motor normal y como tal tendrá que tener pues su matrícula, etcétera. Ya hoy en día lo puede pedir, lo que pasa es que hay muchísima gente que tiene patines que de las características del grupo C0, C1, C2, que no lo tiene matriculado, que no tiene un seguro obligatorio, que etcétera, etcétera, etcétera. Y eso Sí, puede sí, tener un problema porque la Guardia Civil le pone poner una multa, etcétera. Y sí, luego todos tienen que regularse pues igual que una bicicleta. Lo que está claro que si las bicicletas tienen que mantener las normas de circulación, pues igual los patinetes deben de mantener, sin que nadie lo haya dicho, es decir, porque es verdad que, pero por lo que parece, pues unos las han asimilado a bicicletas y otros las asimilan a ciclomotores. sí, sí. Y No, no, esa sería lo fácil, pero no es tan sí. fácil porque hay muchísima gente que tiene vehículos como el B de abajo, que está en la, depende de, si va a 30 por hora, pues ya no puede, lo tiene que matricular y sacarle un seguro obligatorio. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero es una Hay instrucción, mucha... ¿eh? Que esto tampoco es ley, Sí, ¿eh? lo que Esto- pasa es que está desde diciembre de 2019 que se produjo la nota aclaratoria, pues estamos todavía esperando y siempre dice que viene luego, pero nunca acaba de venir. esto acaba. Sí, estamos esperando, yo te digo, yo creo que depende un poco de la buena voluntad de un poco de todos y del sentido del comportamiento urbano o de movilidad urbana que pueda tener cada uno. Eh, sí, el problema también os lo quería poner aquí, es decir, hay tres estamentos o tres niveles administrativos, el Estado, comunidades autónomas y administración local. Bien, en estos momentos solamente tenemos aquí a nivel del Estado de DGT una recomendación. Sí que hay en Europa una directiva de 2013 todavía que no está Sí. transpuesta, ¿vale? Y que también nos obliga a ordenar todo esto, pero es que aquí a la derecha os he querido poner todos estos puntitos son planes de movilidad urbana sostenible en España. Cada ayuntamiento de estos, que son un montón, miles y miles, establece en ese plan de movilidad urbana ordenanzas específicas para la movilidad, también para la micromovilidad. Es decir, que hay tantas normas como planes de movilidad urbana sostenible como mínimo. Aquí, si vas por Barcelona, es de una manera, si te vas a Mataró, es de otra manera. Es decir, ojo que en Badalona también, en municipios limítrofes cambia la normativa y cada uno y tiene su preceptiva guardia urbana que la aplica, o sea que te puede multar por lo que ellos crean conveniente. Por lo tanto, esto es uno de los problemas que tenemos ahora, es decir, ese vacío lo están cogiendo quien tiene responsabilidad de la planificación urbanística, que es el propio ayuntamiento. Y están intentando poner orden. Pero ya digo, hay ordenanzas urbanas que después, como dice Manuel, llega un juez y las aplica o no las aplica. O sea, aquí habrá que ver cómo se aclara todo esto. Yo aquí, para poneros un ejemplo, aquí, este es el ejemplo de Vélez Málaga, que incluso pone con las sanciones que vienen, la inmovilización, la multa, etcétera.
ya te digo, os digo que si buscáis cada municipio, en cada municipio tiene, por muy pequeños que sean, hay veces que son realmente pequeños, y Málaga, Sevilla tienen una utilidad, una utilización de este tipo de vehículos altísima. ¿Qué se está multando la policía? Pues velocidad, es decir, como los 30 kilómetros por hora. Y están utilizando no 25, sino 30 kilómetros. Yo no sé si es por tolerancia o porque ellos lo están regulando, porque como decía Manuel, tenemos por una parte la circular esta de la DGT, por otra parte esa clasificación, esa recomendación y por otra parte lo que se está aplicando. Parece que se está aplicando los 30 kilómetros por hora. Alcohol, evidente. Aparcamiento, se está utilizando, se está multando mucho, sobre todo porque cuando no es tuyo el vehículo, son estos alquilados de uso compartido, lo dejas en cualquier sitio y se están ahora multando muchísimo. La edad, un ejemplo aquí, Barcelona 16 años y Madrid 15. Lo que Pero es pasa que es está... que Sí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esto es un poco absurdo, porque un niño de 14 con un permiso puede circular un ciclomotor. Es decir, si se saca una licencia, a los 14 años ya se puede conducir un ciclomotor. Es sí, sí. decir, que con una licencia, es verdad que tiene que sacar y hacer un examen, etcétera. Sí. Pero a los 14 ya se puede, con lo que es, al final ocurren cosas de estas un poco, porque imaginaros un niño de estos que tiene un 14 con una licencia, luego no le pueden poner por un vehículo que en teoría es menos peligroso una multa, es un poco complicado, es decir, o por lo menos yo si fuera el padre del niño lo llevaría y lo recurriría, es decir, que Sí. Bueno, pues vamos al meollo de la cuestión ya, que ya va siendo hora. Venga. Eh, riesgos, pues bueno, masificación. Se están vendiendo en las vías, como lo he visto, colapsado. Y después hay que convivir con otro tipo de vehículos que son de mayor calado. Espérate, a ver, ahora. Y después las consecuencias de los accidentes, tanto daños personales como a terceros y materiales. Bien, y esto es lo que está pasando en estos momentos. Eh, Accidentes, accidentes y accidentes. Os he puesto solamente una pequeñísima muestra. Pero ojo que hay muertos. Y fíjate que es de 9 años, en teoría no podía conducir. ¿Vale? Confinamiento, hay parón. Valencia suben los accidentes. Heridas, joven ebrio, patinetes multiplican por 4 en 2019 en Barcelona. Eh, y después hay una cosa que dicen crecen los accidentes provocados por patinetes antes en la sensación de impunidad. Es decir, el peatón se siente muy desprotegido y yo también cuando voy como peatón muchas veces y utilizan vías que no debieran, pasan corriendo y la verdad es que en estos momentos es peligroso. Pero ojo, que esto también duele al bolsillo. Ya están habiendo las primeras sentencias, ¿vale? Y ponemos aquí, pues, de Sevilla. Ya ha sido condenado a indemnizar con 2.400 euros un conductor de patinete. Bueno, hubo una, hay más, hay muchísimas más. Y 2.900 euros también al revés, es decir, también debemos reclamar cuando somos más frágiles que no un chasis de otro vehículo y el chasis de un patinete eléctrico es el propio conductor, con lo que está más expuesto incluso que en una moto. Manuel, que tú sobre estos de accidentes, ¿qué nos podéis decir? ¿Qué experiencia tenéis? pues ¿Qué la tipo de verdad es que, accidentes bueno, vais teniendo? nosotros ya tenemos más de 20 siniestros de patinetes. Aún la frecuencia está entre el 0,5, 0,6% de las pólizas. Tenemos poco tiempo, tampoco tenemos una masa porque está creciendo a 3 dígitos, pero aún por días de aseguramiento no tenemos tanta experiencia. También aquí hay un problema, que no es como los motos, tampoco sabes cuántos hay en España, no sabes cuántos hay en cada sitio, es decir, es mucho más complicado, solo sabes los que tú tienes, ¿no? Pero nosotros tenemos como 4 tipos de siniestros. Unos son daños materiales, es decir, los patinetes, que es lo que más tenemos. O sea, hay otros tipos de vehículos, pero al final la mayoría son los patinetes que hacen daños materiales, se chocan contra coches y al final hemos tenido que pagar un 20% de los siniestros son que se han chocado con un coche siendo ellos culpables. La verdad es que más del 60% de los siniestros no tiene la culpa el patinete, son los coches los que arrollan a los patinetes en un cruce, etcétera. Y allí, por eso, este mes vamos a introducir en nuestra
póliza una cobertura optativa para el que la quiera de reclamación de daños, para reclamar los daños que les provocan esos coches. De hecho, nosotros hemos tenido la mala suerte que a una asegurada nuestra ha muerto arrollada por un coche. No tiene la culpa nuestra asegurada, nosotros. Y entonces, a raíz de toda esta experiencia ya del siniestro, hemos visto que también tenemos que darle un servicio para el que lo quiera, de hacerle la reclamación contra el coche o contra un peatón, porque también un peatón puede meterse en el carril bici y arrollar al patín. Es decir, que esto, entonces, bueno, todo esto que luego no es tan fácil cobrar, primero porque además y sobre todo si es un patín. Entonces, es verdad que la mayoría, hay muchos de estos siniestros que son culpa de la otra parte, de hecho hay más muertos. No hay una estadística también, pero por lo que yo he visto, hay más muertos de gente que va en patín que los que han matado la gente que va en patín, ¿no? Es decir, que como culpables los patines, yo creo que hay dos en España, una cosa de esas, ¿no? Eh, entonces, bueno, entonces eso es una garantía que vamos a incluir. Y luego hay daños a vehículos, daños a peatones, también tenemos, que esos además, bueno, pues tiene normalmente un coste superior, como podéis ver en ese son 2.000 y pico, nosotros tenemos uno un poco más pequeño, otro dos un pelín más pequeño, los daños a los costes. Y luego también tenemos uno que es más difícil que la gente, que tampoco esperábamos nosotros tenerlo, que estaba un patín cargándose en casa de un amigo, de esto es lo típico que vas, carga, y empezó a arder y ardió un poco de la casa del amigo, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que ese no lo teníamos pensado cuando hicimos la póliza, pero también hemos tenido, porque es verdad que los patines o todo lo eléctrico tiene un problema de que puede, en el momento de la carga, como no esté bien la batería, como no esté bien esto, puede arder, ¿eh? No es que sea muy normal, pero hemos tenido quizás la mala suerte nosotros que nos haya tocado, pero bueno, el cliente pues se lo hemos pagado al tercero y punto. Es verdad que hay siniestros, es decir, queramos o no, porque es una de las discusiones es si los vehículos de movilidad personal necesitan un seguro obligatorio o no necesitan un seguro obligatorio. Esa es la eterna discusión. Pero que yo creo que lo que sí que tenemos que tener claro que exista un seguro obligatorio o no, no implica que no tenga responsabilidad el conductor del patinete cuando causa un daño por el artículo 1902 del Código Civil. Simplemente cuando produces un daño, tienes que revelarlo. Y eso yo creo que es lo que muchas veces la discusión de que el seguro sea obligatorio o no sea obligatorio es más bien para proteger al, la víctima, no para proteger al que le hace el daño, sino para proteger para que cobre más fácilmente y no tenga problemas. Pero tú sí que tienes un problema y este señor, por ejemplo, que sale en los periódicos, lo tuvo que pagar él, porque nosotros si reclamamos a alguien, bueno, pues si no le embargaremos, le haremos, es decir, nosotros iremos a por todo lo que sea, pues si tenemos que, pues es igual, es decir, a nosotros cuando eso nos van a reclamar seguro, sí o sí, si hacemos un daño y si le hacemos un daño, la compañía del coche te va a reclamar sí o sí, es decir, que nosotros podemos que tener o pagar un seguro o tener en cuenta que nos van a reclamar, es decir, eso lo tenemos claro. Antes, después o mejor nunca, ¿eh? Es decir, que tampoco, pero si tenemos la mala suerte porque también está la parte, nosotros no hemos llegado, pero también habrá la parte de defensa, que esa ya la damos ahora, no la reclamación, pero la defensa sí ya la damos, que tú digas una cosa, el otro diga otra, todas estas cosas que ocurren en la vida diaria. Y es verdad que con la movilidad, sobre todo los carriles bicis, que están más metidos, la gente está como más cercana a los peatones, etcétera. Es verdad que va más lento que un coche, pero está más metido donde está más cerca de los peatones que los coches. Eso también es verdad. Y la gente además va más despistada, porque no hay una acera, no hay. Entonces, Sí, sí. Pues lo. bueno, eh, pues esto, la pregunta del millón es esta, dice, ¿es obligatorio tener seguro de movilidad?
En estos momentos, con la ley en la mano, con la norma en la mano, no es obligatorio. De hecho, lo comentábamos que algunas empresas de alquiler no lo tienen contratado porque no es obligatorio. Bueno, O sea lo que que pasa, tenemos que ser conscientes de que muchas veces cuando cogemos un patinete eléctrico, las que están implantadas, las bicing de todas estas grandes ciudades, por supuesto que lo tienen porque les obliga el ayuntamiento, pero hay a veces que te encuentras que no, o que no está suficientemente protegido, que tiene un capital muy pequeño. Pero ya digo, ¿es obligatorio en estos momentos? No, te puedes comprar un vehículo y empezar. No es un vehículo de movilidad a motor, no tiene matrícula, como decías, y por lo tanto no le afecta la normativa de vehículos a motor. ¿Vale? Pero la pregunta ¿es necesario, recomendable? Altamente recomendable. Altamente recomendable. La otra pregunta es muchas veces, ostras, sí, querías, sí, dime. no, yo solo te quería decir que, bueno, que es absolutamente recomendable porque al final siniestros hay, es decir, eso está claro. Y una cosa es pagar una pequeña prima y luego, si no, tener que pagar una indemnización importante, porque Sí, no, es lo que decíamos, lo que quería decir más que nada aquí, cuando realmente la frecuencia es baja, pero el impacto puede ser muy grande, y en este sentido nos encontramos con posibles siniestros, claro, los siniestros que cuando va un juez y hay un daño personal a una persona, ¿qué va a tener como referencia para calcular la indemnización? Pues probablemente el baremo de daños personales del seguro obligatorio. sí, eso como mínimo, es decir, puede como Sí, mínimo, como mínimo eso. Luego a partir de aquí subir, pero corrígeme si me equivoco, la indemnización, si por una desgracia de la fortuna fuéramos responsables de un accidente a una persona de 30 años y le dejáramos imposibilitado para trabajar, esta bueno, indemnización podría superar las 7 cifras, es decir, las sí, seis sí, cifras perfectamente. sí, O sí, las sea, 6 cifras, más, está claro. más de un millón de euros. Es decir, ojo que el tema es... Cuando pasa esto, desde el punto de vista nuestro, a nivel de asesores, cuando aplicamos la gestión de riesgo, coño, es poco probable, vale, pero el impacto es tan tremendo. Oye, pues tengo una cosa que se llama seguro que me permite transferir por una prima muy bajita en este caso todo ese riesgo a una compañía aseguradora. Y estoy Hombre, porque tranquilo. además es verdad que por ahora hay 2 muertos que han producido los Sí, patines, es decir, no, no, pero pero que siniestros están... pequeños también hay muchos, es decir, cuando también a ti te hacen pagar, hombre, nosotros los siniestros, pero por ejemplo, aunque sea 600 euros que nos ha costado un faro, pues al final es que un faro te cuesta 600 euros. Sí, no, no, Eh, pero y además hay otro tipo de accidentes que no contemplamos. Yo sí, con la sí, bicicleta cogía y yo digo, yo prudente, voy por mi sitio y tal, pero me embistió un patinete, ojo. O claro. sea, que entre los propios vehículos, sí, sí, no, Claro, no. claro, Además, claro, claro, eso es verdad. él decía, no, es que, bueno, aquí, claro, hay la disputa, pero que claro, solamente son versiones controvertidas que no hay nada que lo soporte, que no sea que hay una cámara. Pero claro, bueno, aquí me fue claro porque me vistió. Pero en todo caso, que si le he rayado el patinete, que si no, pero entre patinetes también va a haber, entre esos vehículos también va a haber accidentes. Sí, Por lo porque tanto, además los carriles bici van cada vez más saturados, sí, etcétera, y la eh, gente va muy despistada, ¿eh? Porque la gente va muy sí. despistada. Yo recuerdo que cuando iba en moto, que antes de ser obligatorio el casco, esto fíjate si hace ya mucho, en los hospitales estaban llenos de conductores de moto con los codos fracturados, porque no era obligatorio, pero lo llevaba siempre en el codo. Caídas tontas, clac, codo fracturado. Pues aquí vamos a ver tobillos fracturados, porque a esa altura probablemente sea la lesión más importante. Eh, ya digo, nuestra recomendación es siempre esa. Otra cosa que también estamos viendo que en la prensa sale mucho, no, es que el seguro de hogar ya me cubre. Ojo, ojo al dato. Manuel, tú que estás ahí, que tienes esto. Bueno, bueno, yo, esta pregunta no se puede contestar de una manera genérica, sino, pues puedo decir, no se cubre, y sería mentira. Puede haber pólizas que lo cubran y pólizas que no lo cubren. Hay muchas pólizas y sobre todo las pólizas, porque antes se ponía menos, pero ahora se ponen muchas pólizas, que están excluidos los vehículos a motor. Esto es un vehículo a motor, no nos engañemos que es un vehículo a motor. Entonces estaría excluido. Hay otras veces que ponen excluidos los hechos de la circulación. Es decir, y eso también sería un hecho de la circulación. Es decir, y puede haber pólizas que no pongan nada y esté cubierto.
yo no vaya a nadie a pensar que estamos para vender, no, estamos para asesorar y sobre todo vosotros estáis también para asesorar. Pero es verdad que antes de contestar esto habría que leerse la póliza, pero es que la póliza de la compañía, que igual se emitió en el año 2010 y la que se ha emitido en el año 2020, sobre esto ponga cosas distintas, porque en el año 2010 nadie pensaba en que esto podía existir y ahora sí. Por eso digo que cuando uno se tenga un vehículo, cuando alguien quiera coger un vehículo de movilidad personal, antes de, porque puede estar cubierta las bicicletas, porque lo que se excluye son los vehículos a motor, tiene que leerse la póliza o sobre todo preguntarle a su asesor, oye, ¿esto mi póliza lo cubre? Sí, no, antes de decir que está cubierto, porque la verdad es que puede tener luego el problema, ¿no? No, Pero yo este tampoco verano puedo como... decir que no en absoluto porque alguien puede la tenerla cubierta, es decir, que tampoco aquí es Sí, complicado, es decir, que... bueno, no, yo este eh, verano me he hinchado a hablar de este tema y a resolver preguntas de este tipo. Yo por último, y disculpar por el tiempo que nos hemos pasado un poquito, eh, la, la solución que nosotros tenemos, que el BEC, ya digo, fue uno de los primeros y así lo ha reconocido incluso la prensa, si lo podéis ver por la prensa, ha salido en varias noticias como pionera y además con la que ofrece la cobertura más amplia de estos 500.000 euros. Porque eso es Estamos verdad que hablando, nosotros pensamos que ya que cubrimos, es verdad que la gente, como yo siempre digo, le gusta mucho cubrirse del manitas que le hace una cosa que vale 30 euros, pero que el verdad el seguro es cuando tienes un problema de verdad, es cuando de verdad el seguro es su existencia. Y entonces, por eso que tú puedes, lo malo es que tú tengas un seguro y creas que tiene 150.000 euros, mañana por desgracia matas a alguien y tal, y te cuesta 300 y dices, oye, pero si yo es que creía que estaba cubierto. Entonces, eso sí, pues no, estamos hablando ya digo, la cobertura que estamos nosotros hemos llegado a un acuerdo es esta de aquí, es decir, ser un poco más flexibles, no de quedarnos en los 25, sino en los 30, sí, porque tampoco lo ampliamente, sabemos, pero sí, sí. No, y después también el coste que tiene este seguro, estamos hablando de 30 euros si es individual y 45 si es familiar. Yo, por si sirve de ejemplo, yo tengo el familiar. Tengo bicicleta eléctrica, pero mi hijo la coge de vez en cuando, mi hija también, mi hija coge de vez en cuando patinetes que le dejan. Es decir, estas cosas lo que cubre es al propio conductor, no al sí, no patinete. al vehículo porque ¿Eh? la gente puede coger el Sí, suyo, coger el de otro, coger el sí. alquilado, entonces, y Por sobre lo todo la gente tanto, joven. yo prefiero en este sentido estar tranquilo y la verdad tener esta cobertura. Creo que es altísimamente recomendable. Estamos hablando de un seguro que podríamos categorizarlo dentro del tema microseguros, pero que será necesario. Eh, hay una pregunta, bueno, hay una pregunta, sí, dice, veo que todo está encaminado a la regulación de las normas de circulación, obligatoriedad de seguro y permiso de circulación. Hombre, no, no está encaminado eso. Lo que está encaminado es que realmente somos responsables por el Código Civil de los actos de las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto, Claro, sí que hay unas normas, por ejemplo, en vehículos a motor, cuando la frecuencia es alta, además la importancia y el impacto social que tienen los vehículos de circulación son tan grandes, pues ahí intervienen, son obligatorios. La norma es europea con unos mínimos y en España tenemos 70 millones con el seguro de vehículos, es decir, con el seguro de autos, la responsabilidad civil obligatoria son 70 millones para daños personales y 40 para daños materiales. O sea, ¿por qué? Pues porque las consecuencias, si damos con, fíjate que causamos la muerte de un autocar o el accidente puede llegar a un tren o lo que sea, a veces no nos ponemos en esos casos. Realmente son los peores y los menos probables, pero tienen el impacto que tienen, puede arruinar una vida. 30 euros no arruinan a nadie, entiendo, y bueno, también hay que decir que no hay mejor seguro que el que no se usa. que el que Eh, no se usa. sí, sí. Oye, una cosa, ¿tenéis previsto, yo ahora voy lanzando preguntas, ya que veo que no se anima la gente, ¿tenéis previsto hacer este tipo de coberturas como complementarias de seguros de hogar, por ejemplo? ¿O seguros de auto o algo así? Bueno, lo hemos pensado, ¿no? Meterlo en el hogar, lo hemos pensado meter en el... Pero bueno, también es verdad
que si luego se hace como seguro obligatorio, pues entonces al final, si ya lo tiene y luego se hace como seguro obligatorio, y todos los seguros obligatorios, bueno, pues al final es mejor para poderlo llevar, etcétera, bueno, pues tenerlo por separado. Y luego también es verdad que hay mucha gente, que queramos o no, que ya no tiene seguro de coche, es decir, porque esto lo está utilizando mucha gente joven, gente que está además también, pues en el hogar tienes un piso alquilado y tampoco es que tenga casi. Entonces, bueno, pues lo hicimos así un poco pues, por distinguirlo. Porque al final, luego además, las pólizas de hogar se hacen tan complicadas que la gente igual lo tiene y no lo sabe, o cree que lo tiene y no lo tiene, ¿no? Es decir, que yo creo que ya hogar lo hemos complicado tanto que al final esto de hacer todo Sí, en una póliza tiene sus ventajas, pero luego también la gente acaba volviéndose un poco loco. Pero sí, es verdad que no, también no, igual acabamos pudiéndolo elegir, pero sí. bueno, al final, quitarlo de separado no, igual si algún día lo Sí, incluís no, no, tienes en una razón, póliza. porque en el tema movilidad, cuando empezaba aquella movilidad, análisis que teníamos al principio de todo, sí que es cierto que fuera de España, o sea, claro, el multirriesgo es una cosa muy nuestra, muy, Efectivamente. muy, muy de España. Es prácticamente, tenemos aquí unas instituciones como es el consorcio y unos vehículos de aseguramiento como es el tema multirriesgo, que realmente nos dan cobertura. Estamos tan cubiertos el día a día que no nos damos cuenta cuando lo estamos, cuando no lo estamos. Efectivamente. Claro, cuando salimos al extranjero, aquí la responsabilidad civil familiar, digamos, o particular, el seguro de hogar nos ofrece toda la cobertura. Cuando salimos afuera, en esta movilidad internacional, la perdemos totalmente. O sea que sí que tienes razón que a lo mejor sería complicarlo demasiado. Y luego, aparte de eso, que luego tenemos tan poca conciencia de lo que tenemos, que por ejemplo, y cada póliza, y esto además es verdad, en la responsabilidad civil, como tú dices, aquí tenemos claramente una póliza individual, una familiar. Por ejemplo, en las pólizas de hogar hay algunas que solo a los hijos de mayores de 18 no lo cubre porque te han definido que es el de la responsabilidad civil como cabeza de familia, con lo que ningún niño de 18 está cubierto, en otros la gente que conviva, es decir, esto es tan complicado y lo tenemos dentro de un todo que la gente no analiza una a una todas las coberturas. De esta manera queda mucho más claro y yo te vendo lo que tú quieres. Oye, es que yo soy solo y mi patín y no tengo familia. Pues Sí, toma. ¿Tú tengo familia? Pues toma, no vendérselo a la gente como un todo que al final, que es lo que nos está pasando muchas veces en hogar. Y a la gente hay que darle lo que necesita cada vez más, o por lo menos eso es lo que quiere la gente, no lo sé. Es decir, es que esto es muy complicado. Es decir, eh, la ley cada sí, vez te dice que tienes que explicar mejor los productos y explicarlo con multirriesgo es complicadísimo. Es decir, que la gente vea que tiene asegurado, todo, ¿no? Entonces, al final, si no, al vender un multirriesgo, que tendrías que decir 2000 cosas, ¿no? Al final, ¿no? sí, bueno, aquí Ah, tenemos aquí bueno, un par de contribuciones os había dicho que lo hicieras por el chat, pero hay alguien que lo ha hecho también por preguntas y respuestas. Dice, el problema es que se está criminalizando este tipo de movilidad por parte de los medios. Hombre, los medios eh, que llaman good news, no news, que llaman, es decir, las buenas noticias no son noticias. Evidentemente se ceban en los accidentes y en este momento se están. Yo prefiero ver la parte esta de expansión, que ha sido un buen artículo en el que, desde el punto de vista incluso jurídico, es decir, estamos aquí en una laguna que nos Sí, puede afectar a todos. yo estoy de acuerdo con el que ha hecho ese comentario, absolutamente, porque porque mi suscriptor de responsabilidad civil, que es el que lleva esto, cuando sale en la prensa me enseña un muerto y no sé qué, y no sé cuál, te digo, vamos a ver. Cuando un coche atropella a un peatón, no sale, porque no es noticia, porque hay tantos que no es noticia. Es decir, esto, digo, hay tan pocos que aún sigue siendo noticia. Por eso digo que como tú dices, al final no hay tantos, pero sí que es verdad que todos salen. Es decir, y luego se hacen muchos comentarios sobre eso, ¿no? Eso sí que es verdad. Es decir, pero no hay tantos. Es decir, es verdad que no sabemos cuántos hay porque no sabemos el parque, pero si no podríamos decir, oye, las motos tienen tantos accidentes, las coches tantos sobre el parque de vehículos, claro, pero aquí no sabemos el parque de vehículos que hay, que es el problema A para ver, poder un decir si momento, a son ver. buenos, malos o Sí, regulares, sí. ¿no?
A ver, tenemos aquí, a ver si lo puedo leer porque no sale muy bien. Si contrataste el seguro de hogar cuando aún no circulaban estos vehículos, si la compañía lo contempla para las nuevas suscripciones, ¿también cubre a las antiguas? Eh, Aquí tú mandas, que eres la industria Bueno, aseguradora. pues la verdad es que las pólizas es un contrato y normalmente lo que cubre es lo que pone. Es decir, no según lo que contrate, ni para más ni para menos. Es decir, que porque hay muchas pólizas que es al revés, que lo excluyen en las nuevas y no en en las antiguas porque a nadie se le había ocurrido excluirlos, ¿entiendes? Es decir, que en ese caso tampoco estaría Sí, excluido aunque lo hayan excluido en las nuevas. Por eso cada contrato es cada contrato. sí, Y hay otra dos cosa, tendencias. Sí, claro, en este sentido hay las cláusulas europeas y las cláusulas inglesas que llaman. Los ingleses están empezando a utilizar las europeas. Los ingleses decían antes, dice, todo lo que no esté excluido está incluido, ¿vale? Y esto no efectivamente. está funcionando. Entonces, las europeas dicen, bueno, las americanas, las anglosajonas, las europeas dicen, está incluido lo que expresamente incluyo. Punto Y pelota. además Por en lo el tanto, contrato. vale, Es decir, que pero si la nueva póliza lo tiene, no porque tenga la nueva versión de póliza que venda ahora la compañía lo tenga o no lo tenga, el tuyo no influye en nada que lo tenga, a no ser que te haya mandado una carta diciéndote que lo cubre o tal, porque no es solo lo que ponga en la póliza, sino toda la información que sí. te haya mandado Hay otra la compañía. pregunta que dice, si el seguro del hogar cubre la responsabilidad civil y en caso de incendio se salta, ¿este seguro de movilidad es extra que te da, es que cubre a ti porque terceros ya cubre el tercero del hogar o no? Yo entiendo que si es una cobertura adicional. Estamos diciendo que hay que leerse, y para eso estamos en Caja de Ingenieros, es decir, Claro, claro. para asesorarles sobre todo este tema, valorar exactamente las coberturas que tienen, interpretar Sí, los contratos y a partir de aquí hay una hacer. cosa que lo que dice el compañero es verdad, es decir, como tal, la cobertura, pero también hay que leerse las exclusiones, ¿no? Entonces, hay muchas pólizas que pueden tener excluidos los vehículos a motor, los daños que cause cuando circules en vehículos a motor, ¿no? Por ejemplo, porque eso, y entonces ya aquí ya estarían excluidos, o cualquier hecho de la circulación, etcétera, porque como tenga en cuenta con la misma teoría, podría estar cubierto el del coche también, porque al final es responsabilidad civil también, es decir, Sí, es un sentido amplio, ¿no? sí, Entonces no es tan fácil, hay que leerse las pólizas y puede estar cubierto en la póliza, ¿eh? Que sí, no, yo sí. lo he dicho desde el principio, pero puede no estar cubierto, es decir, hay Hay que leerse bien las pólizas. otra pregunta que nos dice, ¿no deberíamos ir a un seguro de movilidad independientemente del vehículo? Digo, yo, por ejemplo, puedo tener coche, moto, bici, patinete, parece absurdo tener un seguro por vehículo. Aquí creo que nos puedes hablar porque yo también he trabajado en empresas suizas y creo que en Sí, Suiza, ¿verdad que sí? nosotros en la póliza del coche se puede cubrir, como optativo también. Es decir, en nuestra póliza de coche también se puede cubrir, pero bueno, es lo mismo al final cubrirlo por un lado que por cubrirlo por el otro. Es No, decir, pero incluso me refiero que en Suiza, si no me equivoco, hace, bueno, es cuando he trabajado yo en estas multinacionales, el seguro del vehículo iba con la persona, porque yo, lo que entiendo lo que dice él, solamente puedo conducir un vehículo a la vez. sí, lo Por que lo pasa que tanto, aquí, vale, sí. No, en Suiza no, pero en Suiza ocurre menos. En Estados Unidos es 100% que cubre a las personas. Lo sí, que pasa que en España el seguro del coche cubre al coche. Es decir, cubre la responsabilidad y el propietario es el responsable, no es el que conduce, es el mm, responsable de tener el seguro y el responsable del tener el seguro es el propietario del coche, porque cubre la matrícula, no cubre a la persona. Cubre una matrícula que además se le manda a FIBA y dice, este coche está asegurado. No cubre a la persona. sí, Como sí, asegurador, a mí me gustaría poder más cubrir a la persona que al coche, por supuesto, porque creo que es más justo. Socialmente, igual es más justo cubrir al coche, porque bueno, al final todo el mundo sabe, por ejemplo, lo que antes decíamos de las motos de sharing están cubiertas de la responsabilidad civil, porque es obligatorio que el propietario es el responsable y tiene que tenerlas cubiertas. Tú no te tienes que preocupar.
un patinete de alquiler puede estar cubierto la RC o no, que hagas tú, pero la moto no, porque la moto, el propietario es el responsable de tenerlo cubierto. Bueno, para algunas cosas es mejor y para otras cosas es peor. Pero bueno, no estaría mal, ¿eh? Es decir, Bueno, poder sí, sí, cubrir. no, no, de esto hay opiniones. Sí, Sí, sí que sí, es pero cierto que tiene unas incluso, ventajas e inconvenientes. sí, no, no, pero claro, incluso el vehículo aparcado tiene unos riesgos y por lo tanto puede ser causante de siniestros. En ese sentido tiene que Efectivamente, estar cubierto. efectivamente. Y Sí, luego, hay, esto, la gente que tiene hijos, pues al final diría, a su hijo igual le costaba más al final, sí, porque sí. al final, bueno, pues, o cuando uno es Bueno, joven, le costaría más. Bueno, pues todo eso es así. son las 6:12, nos hemos pasado un pelín. Disculpas a todos los asistentes por este exceso en el tiempo. Agradecer a Manuel su participación y que haya podido compartir su experiencia con nosotros y a todos vosotros vuestra asistencia y recordaros y por favor, si vosotros asesoráis o tenéis un conocimiento de que alguien circule sin eh, esté seguro y conduce un patinete, una bicicleta eléctrica, un vehículo de movilidad personal, recordarle que sí que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los daños que pueda causar en un accidente. Es decir, ¿el seguro es obligatorio? No, pero somos responsables de nuestros actos. Eh, hay una legislación que está pendiente de venir. Bien, no es lo mismo. Es decir, nosotros desde nuestro punto de vista lo que tenemos que hacer es analizar el riesgo, ver que existe un riesgo real y contar con la industria aseguradora, en este caso con los socios de referencia en este ámbito para nosotros, que son el Betia, y poder ofrecer una cosa tremendamente sencilla con una gran cobertura que no voy a complicarle y además la contratación es sencillísima. Y no aseguro el patinete. Es decir, aquí lo que se asegura es la persona, por lo tanto Aquí puedo sí. conducir cualquier vehículo. ¿Vale? O sea que eso es también en la línea de que nos habían preguntado antes. Nada, a todos vosotros, ya digo, muchas gracias, Manuel, si quieres Muchas despedirte. gracias, nada, a vosotros y bueno, esperemos que os haya servido para estar un poquito más seguros, ¿no? Nada. Deciros que próximamente también haremos otro webinar y que en el siguiente webinar, que será a finales de octubre, pues nos ocuparemos de los riesgos de la salud y cómo las coberturas de los seguros de salud privados están contribuyendo a mantener una buena salud en estos momentos a las personas que los tienen contratados, ¿vale? Y también a nivel social que da su contribución y el por qué creemos que es más que interesante tenerlos contratados ahora. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Venga, muchas gracias, Raúl. Adiós. Hasta luego a todos.